Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy cerramos el curso. Hemos trabajado, la verdad, bien, tranquilos, con muchos temas abordados. Y para mí ha sido un gusto que por lo menos, más o menos, la mayoría que quiso comenzar, terminó las clases. Siempre bajan un poco, ¿no? Pero es normal. Y bueno, ahí van a estar los exámenes. De todas maneras, el primer examen lo realizaron muchos y muchas compañeras y compañeros. En ese sentido, quería comentarles, vamos a hacer un segundo examen, como ya les había dicho, pero ya yo estaba viendo todo el contenido y realmente da para 20 preguntas, da perfectamente para 2 exámenes, ¿entiendes? Cada unidad daba para un examen cada uno. Sí se escucha entrecortado. A ver, pues tengo bueno el internet. No sé, a ver. Yo no la, yo no, ¿todos los escuchan entrecortado? Ya se oye mejor. ¿Cómo? Ya se oye mejor. Entrecortado. A ver, si van a decir algo, tienen que quitar su micrófono, hablar y esperar que llegue la voz porque no se entiende lo que dicen. ¿Vale? Se escucha entrecortado. ¿Se sigue escuchando entrecortado, Eduardo? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Sí, pregunto, ¿sí? ¿Sí se sigue escuchando entrecortado? Yo los escucho a ustedes muy mal. Eso sí les puedo asegurar. No, maestra, yo sí la escucho bien. Y ahora a ver, Ignacio, Juan, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha, compañeros, compañeras? Ya se escucha Sí, se bien. escucha normal. Sí, yo la escucho bien, profesora. Ok, bueno, vamos a seguir. Bueno, en esencia, lo que les estaba comentando es que daba las 2 unidades para hacer 2 exámenes, pero no los vamos a separar, los vamos a hacer de una sola vez, pero va a tener 20 preguntas. Hay muchos detalles en las 2 unidades. Van a ser 10 preguntas, igual de opción múltiple, ¿no? Quizás relacionar columnas, etcétera. Relacionar columnas es que yo te pongo un contenido en un lado y tú tienes que mover acá en las pestañas la relación de, no sé, del concepto que te estoy tratando acá, de qué concepto es acá, etcétera. Puede haber varios elementos, depende. Relacionar columnas, ya saben, en vez de ser con una flecha, lo van a hacer señalando en ambos lados. Estaba pensando ahorita que incluso podíamos hacer como algún tipo de ejercicio, pero lo que más me interesa van a ser de opción múltiple, van a ser 20 preguntas, va a ser más tiempo en ese sentido, quizás una media hora. Si las preguntas son cortas, va a ser una media hora. En la medida en que aumenten más las preguntas, tengo que terminar de hacer el examen, aumentaré el tiempo y va a contar como 2 exámenes, no va a contar como uno solo. Y eso los favorece a ustedes y a todos y todas, porque así el promedio se saca entre 3, no entre 2, que hace que si tienes más evaluaciones, el promedio siempre es mucho más favorable. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, vamos a hacer 2 exámenes en una sola ocasión, pero van a ser 20 preguntas. ¿Está bien? Hay muchos contenidos, muchos detalles, clasificaciones que vimos, que son importantes, todo lo de las fuentes del derecho, toda la creación del derecho. Y después vamos a ver toda la parte de los conceptos jurídicos fundamentales. Cada unidad fácil lleva 10 preguntas. ¿Está bien? Bueno, eso es lo importante, por eso lo estaba grabando, para que quede en la clase grabado y les quede claro a todos y todas. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Alguna duda?
el examen va a valer 20 puntos, pero no va a valer 20 puntos solamente, se va a dividir a la mitad y se va a dividir entre 3. Si sacan 18, tienes uno 10 en otro 8, da lo mismo que tengas 9 y 9 a que tengas 18. ¿Sí se entiende? Da lo mismo la calificación que tengan. Lo que importa es que ustedes sepan que el promedio se saca entre 3. ¿Está bien? Y el examen va a costar 20 puntos. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Maestra, está bien, maestra, gracias. Pero se entiende, ¿no? Y es más favorable, de hecho. Entonces, el examen va a ser hasta el día de certificación, hasta. Es decir, esta semana yo lo subo y ustedes lo van a hacer cuando quieran hasta el día de certificación. ¿Está bien? Y listo. Las personas que no han venido a clases, que me tienen que contactar, una vez que hagan los exámenes, me tienen que contactar porque para, si se fueron poniendo al día durante todo el semestre, va a haber un tratamiento, pero si apenas van a certificar solamente, me tienen que contactar porque entonces les voy a pedir reportes de lectura, además. Pero bueno, eso no es para ustedes que vienen a clases, sino para los que no han venido a clases. Claro, los que no han venido a clases, yo lo voy a detectar a la hora de hacer los promedios, por ejemplo. Hay gente que reconozco mucho, hay gente que no participa nunca o que no lo veo, no lo veo, la veo nunca. Hay otros que sí y otras que sí. Aunque no participen, siempre vienen o casi siempre. Pero a la hora de yo sacar los promedios, si yo veo que hay una persona que hizo examen, por ejemplo, y no vino nunca a clases, hizo los exámenes, no vino nunca a clases, me voy a comunicar con esa persona y decir, tienes que entregar tales reportes de lectura. De todas maneras, yo lo voy a poner esto en la página, en la universidad virtual, para que lo sepan. Pero se los digo a ustedes para que lo sepan, porque sí hay una distinción. Tienen que entregar reportes de lectura, estar bien hechos, y voy a ir midiendo esos reportes. En la medida, voy a sacar un promedio diferente. Va a haber los exámenes son una cantidad de puntos, van a ser 6 puntos y los reportes 4, es decir, que hay que hacerlo todo para aprobar y pasar la materia. Bueno, eso en esencia, pero bueno, eso es para los que no vinieron nunca a clases, que tienen todo el derecho a hacer certificación, como el proceso lo amerita. Ya saben que el proceso de certificación está separado del curso. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Para irnos a la última clase. Hoy cerramos. Como tal, el examen va a ser, digamos, en estos días de esta semana. El examen va a estar abierto a partir de que yo lo suba hasta el día de la certificación. Ok, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden escribir por correo, cualquier cosa, sin problema. Puedo darles asesoría, también nos podemos poner de acuerdo. Alguna asesoría, todo me tienen que escribir por correo, nos ponemos de acuerdo del horario, del día, la hora, etc. ¿Está bien? Entonces, bueno. Bueno, dime, Juan. Sí, maestra. Maestra, entonces, se va a promediar entre 3 y la calificación final va a aparecer, la final va a aparecer ahí o vamos a tener que esperar que usted la dé. No, va a aparecerte, porque ahí mismo, en el sistema de la universidad virtual, del Moodle, tú vas a entrar y vas a ir a tu rubro de calificación y vas a ver que yo, además de promediar tus 3 exámenes, te voy a hacer unas notas y te voy a decir, Juan, tuviste tantas asistencias y tantas faltas y tantas participaciones, ¿no? A lo mejor no pongo la cantidad o pongo suficiente y tienes tanto, ¿no? A lo mejor sacaste 9 y yo te subo a 10 por participación y asistencia, ¿no? Entonces esas notas siempre les van a aparecer al final de la calificación. Cuando ustedes entran al rubro de calificación van a ver examen 1, examen 2, el 2 va a valer sobre 20, no va a valer 10 y se va a hacer un promedio entre los 3, ¿vale? Entonces, y después al final sale calificación final y van a ver las notas, siempre hay unas notas que yo les pongo. Y a cada uno yo le pongo notas. Por ejemplo,
Elena, que tuvo unas faltas, pero que tuvo un problema de salud. Yo tengo en cuenta eso porque lo sé perfectamente, ¿no? De salud no, tuvieron un accidente. ¿No es así, Elena? No sé si estás por ahí. Sí, profesora. Claro. Gracias. Entonces, yo tengo claro quiénes me escribieron, por qué me escribieron en algún momento, ¿no? Tengo eso muy claro y siempre soy de muy buena memoria para esas cosas. Además de que lo tengo todo registrado, no crean que... por ejemplo, Martín ha venido a casi todas las clases, no sé, debe tener más del 90%. Yo mido ahí las inasistencias como entre 4 a 6 inasistencias, ¿no? Son 3 semanas de clase. 6 son 3 semanas de clase. Entonces, tienen casi todas las inasistencias, participaciones tienen muchas, bueno, pues va a tener también mejor calificación. Ahora, hay quienes han venido siempre a clases y nunca participan. Bueno, ahí solamente se le medirá la asistencia. Si sacas 8.5 tendrás 9, si sacas así, ¿no? Y hay quien no ha venido a clases o ha venido muy poco y tampoco ha participado, evidentemente. Entonces ahí si saca 8.2 puntos, tiene 8, que es lo que toca. Es así, es siempre se los he dicho siempre ha sido para que ustedes saquen mejores calificaciones. Y bueno, el que no puede, no importa, si no puedes venir a clase no importa, si tú tratas de seguir las clases está muy bien, si no puedes participar, bueno, entonces sacas lo que sacaste en los exámenes. ¿Está bien? Pero ahí están las notitas, a cada uno se lo hago. ¿Vale, Juan? Entonces todos van a tener sus notas ahí, ¿vale? Sus notas me refiero es participación y asistencias. ¿Está bien? Todo lo tengo yo medido, apuntado. Aquí ustedes participan y yo voy apuntando en un registro que tengo de quienes van participando. No es la calidad de la participación, sino la participación en sí. Bueno, vamos a la clase. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, hoy cerramos. Les decía que el miércoles tengo no solo unas reuniones en la mañana, una asesoría al mediodía, pero a partir de las 3 tengo que salir y no voy a llegar a la tengo que hacer de un evento académico, cosas académicas que cambiaron los horarios, por eso no se los había dicho, eran en otro horario y en otra fecha, y bueno, de todas maneras ya terminamos casi. A ver, ¿qué nos toca ver hoy? A ver, la clase pasada vimos derecho subjetivo y deber jurídico. Un puntito solamente que nos faltó allí. Yo no voy a medirles los conceptos de Kelsen y Maynes, porque no me interesa que sepan conceptos específicos de autores, que incluso ya casi no se aplican tanto. Por eso no los he... Pero sí los conceptos de Holfer, que es el otro autor, ¿no? A ver si lo estoy pronunciando bien. Holber o Holfer. Ahorita les digo. Ese sí, Holfeld, que sí lo vimos en la clase, que es justamente los 3 tipos de derechos subjetivos, por potestad, inmunidad y por privilegio, ¿no? Ahora, ¿qué sí me interesa de lo que se plantea de Maynes y Kelsen? Es que existen derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. Esos son importantes porque los relativos está vinculado a, y también esto está vinculado a deberes también. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, es el ejemplo que yo les he puesto clásico. Si entre Juan y yo hacemos un contrato de compra-venta, hay un deber, un derecho y un subjetivo y un deber subjetivo jurídico que es relativo. ¿Relativo a quién? A Juan y a mí en ese contrato, ¿no? Lo relativo quiere decir que es específico. Y lo absoluto es que quiere decir que es para todos. Por ejemplo, un derecho absoluto serían los derechos humanos, aunque yo no estoy de acuerdo con esa definición para los derechos humanos, pero dejémoslo así. Eso, si toman conmigo teoría general de los derechos humanos en 10º, ya lo discutiremos. Pero ser absolutos quiere decir universal, para todos y todas, ¿no? Ese es el tema, el concepto, y estoy en eso de acuerdo si es como universal. Entonces, los derechos fundamentales, los derechos humanos, que es para todos y todas, son derechos absolutos,
Y sus deberes también son absolutos. ¿Por qué? Porque justamente cuando, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la limitación, justamente en la materia de los derechos humanos, es la limitación del otro, de la libertad del otro, de la vida del otro, es justamente eh, 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 nosotros tenemos una obligación universal ¿de respeto a qué? A la vida de los otros, a la libertad de los otros, ¿no? Y por ejemplo, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de protegerlos, eso es universalmente. Entonces, ahí esa distinción sí es importante, ¿está bien? Y de hecho, Maynes hace otra distinción que es público y privado, que está muy relacionada a la anterior. Por ejemplo, el derecho subjetivo privado tendría que ver con estos contratos civiles que hay entre las personas, ¿no? Que Martín y yo hagamos un contrato de préstamo, o que Antonio y Ana un contrato de donación, todo tipo de acto civil, de compraventa, incluso el matrimonial, ¿no? Un matrimonio son derechos ahí subjetivos relativos, porque es relativo a las dos personas que se están casando, ¿no? Por ejemplo, y el subjetivo público y el subjetivo privado tienen también que ver con esto, pero el público está relacionado a derechos humanos, el privado a contratos comerciales, mercantiles, etcétera, ¿no? A cuestiones patrimoniales, como ya les había dicho. Eso es lo otro que me interesa, que no lo habíamos tocado bien. Bueno, vamos a sanción ilícito y después a norma hecho sanción, o norma hecho y supuesto jurídico, y ya cerramos la clase. En sanción ilícito es muy importante. Fíjense, hemos visto persona jurídica, su capacidad jurídica. Después de capacidad jurídica, vimos esto cómo se refleja en la legislación mexicana. Hay que tener muy claro todos los conceptos, el de persona, los tipos incluso de capacidad jurídica, la de goce y ejercicio que vimos, y también la incapacidad legal y la incapacidad natural, que están previstas en las normas jurídicas mexicanas. Y después vimos derecho subjetivo y deber jurídico con todas sus clasificaciones, ahora que estoy dando esas clasificaciones, pero además sus conceptos. Ahora vamos a ver sanción ilícito, porque todos estos conceptos son como los fundamentales, ¿no? Para entender lo jurídico. Todo empieza por qué personas nos rigen en el derecho, cómo podemos ejercer nosotros en el derecho, en el mundo de lo jurídico, cómo se pueden ejercer acciones a partir de las capacidades jurídicas, qué tipo de personas somos, individuales, colectivas, etcétera, qué tipo de capacidades jurídicas tenemos y cuáles son sus limitaciones, y cómo entonces ahí se derivan derechos y deberes, ¿no? Y ahora viene la otra parte, es que el incumplimiento de normas implican sanciones, vamos a decirlo así, en general, ¿no? El incumplimiento de normas implican sanciones. Implican sanciones. Sanciones o hay sanciones y hay ilícitos. Y hay una gran distinción acá. Yo voy a ir muy rapidito porque nos hace falta terminar la clase. Bueno, la sanción, fíjense, ¿se acuerdan el concepto? Y ahora vamos de nuevo al inicio de la clase, el concepto de coacción. El concepto de coacción implica que el ejercicio de la fuerza física. Yo se los dije muchas veces, les dije, hay un concepto de coacción que implica el ejercicio de la fuerza física. Pero no es lo mismo que sanción, y una de las cosas que nos dicen el autor, y que es muy importante, es que ustedes entiendan la distinción entre obligación, que tiene que ver, por ejemplo, con los deberes jurídicos, sanción y coacción. A ver, el primer punto es, al final la sanción se puede ejercer, imponer coactivamente, pero hay una distinción entre sanción y coacción. La coacción sería la violencia, el uso de la fuerza, y la sanción es la pena. Son dos cosas muy diferentes. A ver, díganme si ustedes están entendiendo esa distinción. A ver, ¿qué sería una pena y qué sería un ejemplo en el derecho? Yo sé que no es que conozcan la legislación específica, pero tienen un conocimiento, vamos a decir, popular sobre el tema.
Si la sanción es la pena y la coacción es el uso de la fuerza, ¿cuál sería la distinción en el ejemplo, en el sistema jurídico? A ver, ¿quién me dice? Póngame un ejemplo de sanción y uno de pena. A ver. La sanción es el castigo por un hecho o delito y la pena sería el tiempo que le dieran a la persona por el hecho que ocasionase. No, estás diciendo lo mismo, dijiste lo mismo. La sanción es la pena, no es la sanción, es distinta a la pena. La sanción es la pena que se impone. Y la coacción es el uso de la fuerza. Estás diciendo lo mismo, no distinguiste nada. Póngame un ejemplo de sanción, por favor, que es la pena, y póngame un ejemplo de coacción. Podría ser, profesora, que la sanción, no sé, a lo mejor un delito de robo, 5 años la sanción. Y la pena es que lo tiene que pasar, bueno, digo, ay, ya me hice bolas, pero bueno, la otra sería que el tiempo que tendría que estar pasando en prisión para cubrir Que la sanción es la pena. La sanción es la pena, la están diciendo bien. El ejemplo que estoy pidiendo es también el de coacción, que es el uso de la fuerza. La violencia. No están escuchando. Son dos elementos. La sanción es una pena. Ustedes dicen, no, la privación de libertad, ok, por un delito, muy bien, ajá, esa es la sanción, esa es la sanción. ¿Y cuál es un ejemplo de coacción del uso de la fuerza, de violencia? A ver, Juan, fue el primero que levantó la mano, después Isabel, después Ignacio. Maestra, una persona que causa el delito de homicidio, el Estado ejerce la fuerza para detenerla y le imponen una sanción de 17 años o 25 años. ¿Y por qué hace el uso de la fuerza para detenerla? A ver, explícame. Porque incumplió una norma que dice, pues realmente el que causa, el que priva de la vida a otro, entonces es merecedor, obvio, de una sanción. Pero ¿y si fue a la policía y se entregó? Como la mata viejitas. ¿Y si fue a la policía y se entregó al uso de la fuerza? Eso es lo que tienen que distinguir, pero está muy bien. Pero Juan, ahí está cumpliendo la norma, ¿no? Está cumpliendo, está haciendo la coacción que se cumpla con la norma jurídica. A ver, profesora, a ver, no espera, es como espera, que ahí están pidiendo. A ver, Isabel, que pidieron la palabra antes, disculpa, Delfina. A ver, Isabel. Buenas tardes, maestra. ¿Se podría poner un ejemplo cuando un ladrón está cometiendo el hecho y lo encuentra la policía fragante? Hay ladrones que se ponen violentos, entonces es cuando tienen que ejercer fuerza los policías. Y la sanción se aplicaría cuando ya va al MP, pasa por un juez civil y ya le imponen una sanción de cuánto tiempo estará detenido o en el reclusorio. ¿Podría ser? Podría ser. Vamos a seguir con los ejemplos. A ver, podría ser. De esta manera, al final yo voy a... Muy bien, Isabel. Adelante, Ignacio. Bueno, el ilícito sería los delitos contra la salud, digamos narcomenudeo, y el Estado ejerce la fuerza yendo al domicilio a catear. Ok, sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, porque es otro ejemplo, exactamente, porque tú no vas a su domicilio con una orden judicial a catear y tú vas a estar, sí, adelante, usted puede entrar. Exactamente, está usando la fuerza. Muy bien, Eduardo, a ver, que es el que le toca ahora, a ver si tiene otro ejemplo, para que lo vayan entendiendo más. Gracias, profesora. Sería, por ejemplo, no sé, el despojo de una propiedad, ¿no? Que el dueño de la propiedad va, al juez de lo civil, le dicta lo que es, pues obviamente, ¿no? La orden para desalojo, ahora es que la fuerza, la policía, etcétera, a desalojar la gente y, la sanción sería lo que dicta el juez, ¿no? A esa persona que hizo, pues bueno, la ocupación del inmueble, pues.
Muy bien, muy bien. También vamos poniendo más ejemplos. Muy bien, ahorita voy a leer los que me pusieron en el chat, que también lo estoy tomando en cuenta, ¿eh? A ver, Delfina, y ya yo leo los del chat, o no sé si Antonio quiere hablar, pero primero Delfina. Sí, le comentaba, bueno, lo que decía el compañero Juan, era como esta parte de la coacción entraba cuando, por ejemplo, el que cometió el homicidio no se entregaba. Entonces la ley, o sea, las instituciones tenían que ir por el forzosa, aplicar la fuerza física para que él cumpliera la sanción que impone la ley. Bueno, yo así lo entiendo. Muy bien, muy bien. Y Antonio, ¿quieres que lea lo que dijiste o lo quieres comentar tú? Era, es muy parecido al que dijo Ignacio, maestra. No sé, permítame un segundito. Es que vengo Yo lo leo, tranquilo. Dice Antonio, coacción es, por ejemplo, el embargo forzado a un deudor moroso en su domicilio, ¿no? Y la sanción es pagar el dinero que debe a la institución. Muy bien. Y Juan también dice, Navarrete, la sanción es, digamos, que se condena a pagar una multa y la coacción es que si no paga la multa no se libera su licencia de manejo. No sé, ahí Juan, depende, habría que si no paga la multa, dices, si no paga la cuota no se libera su licencia de manejo, porque eso puede ser parte de la sanción, no lo veo tan claro, habría que ver, pero más bien lo que quiero es que se entienda es que la distinción entre sanción y coacción es que la coacción hay uso de la violencia. Y siempre decíamos, las normas, el derecho tiene esa potestad de ejercer la coacción. Claro, pero no quiere decir que siempre lo haga, no quiere decir que siempre lo haga. De hecho, hay muchos momentos en que tú dices, ay, me pusieron una multa, tú vas y la pagas y no dices nada, ni mucho menos, porque sencillamente entiendes que también hay una multa y que lo tienes que pagar y que hay una infracción y punto, ¿no? Incluso desde el punto de vista de los delitos también. Las personas aceptan que han cometido un delito y se acabó. Y que la sanción va a tener que ver con la pena, que puede ser por un delito, y pues son muchos tipos, privación de libertad. Las sanciones pueden traer muchos elementos que no solo es la privación de libertad. Por ejemplo, trabajo correccional con internamiento, trabajo correccional sin internamiento, son sanciones penales. Pueden traer aparejadas otras sanciones como confiscación de bienes, por confiscación de bienes por actos delictivos, pueden traer aparejados que no puedes votar, limitación de derechos políticos, eso es parte de la sanción, que no puedes hacer determinados negocios porque a lo mejor tus actos delictivos están relacionados a temas de comercio y temas económicos, entonces no puedes hacer durante toda por ejemplo, tu privación de libertad o mientras dure tu sanción determinados negocios y contratos, porque a lo mejor eras el representante de una persona jurídica colectiva, una empresa, etcétera, etcétera. Todo eso son sanciones, por ejemplo, que tienen que ver con el tema penal, pero también hay sanciones que son administrativas. Y ya también en la penal puede haber multas, también como subsidiarias, indemnizaciones más bien. También hay sanciones administrativas y sanciones que tienen que ver con el ámbito civil. Regularmente ahí en el ámbito civil hay indemnizaciones, reparación del daño, y en el ámbito administrativo multas, ¿vale? Todo eso son penas, sanciones, que tienen que estar establecidas en las normas jurídicas. Si no están establecidas en las normas jurídicas, no se puede imponer nunca. Nunca tú puedes poner una sanción si no está establecido. Por eso el autor pone con tanto énfasis la distinción de que puede haber ilícitos, y esa la vamos a ver ahorita, que no llevan sanción. Puedes tú incumplir una norma jurídica que no lleva sanción, por tanto no te pueden sancionar, punto. ¿Por qué? Porque toda sanción tiene que estar prevista en las normas jurídicas y va aparejada a la violación de una norma, siempre. Entonces, toda sanción tiene que estar en las normas jurídicas establecidas del Estado, siempre va aparejada a que tú violes una norma jurídica
esa sanción está incluso aparejada a esa norma, pueden ser administrativas, pueden ser civiles, pueden ser penales, son de distintos tipos, y esa sanción es la pena a la cual te van a someter porque tú incumpliste la norma. ¿Está bien? Ahora, eso no quiere decir que esa es la coacción. La coacción es el acto de violencia física que puede ejercer el Estado, porque cuando tú incumpliste la norma, te niegas a cumplir la sanción o a dejar de incumplir la norma, vamos a decirlo así. Y entonces el Estado tiene la obligación de ejercer fuerza. Y todos los ejemplos que pusieron es bastante bien, ¿no? Desde una persona que está agarrada infraganti por la policía en un delito infraganti, sencillamente una persona que hay que ir a buscar y atrapar porque cometió un delito y niega que lo cometió. No solo que lo niegue, que hay que ir a atraparlo porque no se entrega. No es el caso del que se entrega voluntariamente, ni mucho menos. El caso que se entrega voluntariamente está cumpliendo, supuestamente, aceptando su culpa, ¿no? Las personas que, por ejemplo, en el ámbito civil, los cónyuges que les dicen, usted tiene la obligación de pagar tales alimentos por su hijo y no lo pagan. Entonces hay que directamente desde el juez, directamente a su salario, meterle ponerle directamente, o sencillamente cuando regularmente se llega al ámbito civil a un juicio, es porque uno de los cónyuges no paga. Entonces hay que ir directamente al salario e imponerle la extracción de la pensión alimenticia, por ejemplo. Y eso es ejercicio de la violencia, porque no lo tenías que hacer antes, lo tenías que hacer por obligación antes, y no lo hacías. Entonces, cuando tú vas a un juicio ya civil, porque uno de los padres no paga, no estoy hablando del papá o la mamá, puede ser papá o mamá, y no paga la pensión de alimentos a su hijo, hija, luego entonces cuando tú metes el juicio civil ahí, la sanción viene con pensión y va directo al salario, ¿no? Y si no tienes salario, a tus cuentas, y si no tienes cuentas, hay que buscar la forma en que se cobra. Ese tipo de acciones violentas que se usa la fuerza porque la persona se niega a hacer determinadas cosas. Son dos momentos diferentes. Una cosa es la sanción y otra cosa es el momento de la violencia. ¿Queda claro? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ah, mira, Elizabeth lo estaba poniendo por acá, no lo había visto. En el caso de un padre o una madre, pues también pues hay que poner los dos casos, que no quiere dar pensión alimenticia a su hijo, la sanción sería la decisión, es al revés, C primero y S después, del juez de que el padre debe darle la pensión alimenticia a sus hijos, y en el caso de la coacción sería que se obliga al padre a dar la pensión alimenticia. Ok, sí. De hecho, ahí regularmente en este caso, sanción con ejercicio de violencia van juntos. Ahí van juntos porque justamente que si tú tienes que ir a un juicio civil, muy bien Elizabeth, es porque alguien no está pagando. Si uno va a un juicio civil es porque uno de los padres no está pagando. Padre o madre, ¿no? No quiero yo estigmatizar acá, aunque regularmente son los padres y no las madres, pero también puede darse el caso contrario. Bueno, entonces, esto es importante saberlo. Y tenemos claro lo que es una sanción, que es una pena o castigo, y que evidentemente puede haber de muchos tipos, que tienen que ver con la libertad de las personas, el patrimonio de las personas, su capacidad para ejercer ciertos actos jurídicos. Y fíjense, aquí es importante, también tiene que ver con la vida. Hay países que tienen pena de muerte. Entonces también, aunque México no lo tiene previsto, es importante que todo el mundo lo entienda. Y la otra distinción es el concepto de obligación. Y obligación es mucho más amplio como concepto. ¿Por qué? Porque todas las normas jurídicas son obligatorias, lleven sanciones o no. Entonces, no son potestativas, no es que si yo quiero, lo cumplo. No. Las normas jurídicas son obligatorias. Se recuerden que dijimos que eran prescriptivas, obligatorias, impositivas, ¿no? Entonces, pero eso no implica que todas llevan sanción.
son obligatorias, implican destinatarios, evidentemente, pero no llevan sanción. Entonces la obligación va más vinculado como a ese deber jurídico, por ejemplo, que es correlativo a los derechos, a cualquier derecho que tienen las personas, y también la obligación es para las instituciones, para todo tipo de personas, individual o colectiva, jurídica, la persona natural o física y la persona jurídica, y también para todas las entidades estatales, que también son personas jurídicas todas las entidades estatales, pero también todas las empresas, todo tipo de personas jurídicas y todo tipo de entidad estatal. Estatal o política, puede ser un partido político, lo que fuera, todos. En este caso, aquí, ahí en ese tipo de personas hay derechos y deberes, ¿no? Todos tienen obligaciones también. Tienen derechos y deberes jurídicos, si lo vas te remites al apartado anterior de derechos y deberes jurídicos, pero la obligación, aquí también puedes darte cuenta que todo el mundo tenemos obligaciones de hacer cosas o no hacer cosas, todos, ya sea en materia de derechos humanos, respetar a los otros, por ejemplo, no hacer, ya sea como ciudadanos, por ejemplo, ir a votar, hacer, por ejemplo, ya sea el Estado, que tiene que respetar también los derechos humanos de las personas o protegerlos, o hacer acciones para cobrar impuestos, o hacer acciones para distribuir la riqueza, para organizar y proveer desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Entonces, y las empresas, bueno, sus derechos y obligaciones según sus objetos sociales, por ejemplo, las asociaciones civiles, los partidos políticos, esa es su función, ellos tienen derechos y obligaciones también. Ahora, eso no quita, eso se ve más como deberes, ¿no? La obligación de la que estamos hablando ahora es que las normas jurídicas nos obligan a todos y a todas, de manera general. No son potestativas, son obligatorias, ¿no? Y eso lo vimos como una de las características del derecho. Y es mucho más amplio que el concepto de sanción y el concepto de coacción, evidentemente. ¿Está bien? Entonces, las normas jurídicas, de hecho, es la distinción entre normas morales y normas jurídicas, que lo vimos al inicio del curso. ¿Está bien? Y de aquí se deriva el punto de que si todas las normas jurídicas nos están indicando una obligación, no son potestativas. Debemos nosotros respetar todas esas normas, sean las que fueren, estén dirigidas a nosotros como personas físicas o no, hablen de la obligación del Estado de Desarrollo Nacional, no importa, es obligatorio para el Estado y nosotros velamos también porque esa norma exista, siempre va a tener mucho que ver con nosotros como ciudadanos o como personas. Casi todas las normas jurídicas al final tienen que ver con uno, no porque uno las tenga que cumplir, pero nosotros cambiamos de rol, podemos ser funcionarios del Estado, entonces tienes otras obligaciones y así sucesivamente, pero a donde quiero llegar es que esa obligación no implica siempre sanción. Ese es el punto. Por ejemplo, en el artículo del Código Civil Federal que regula el contrato de compraventa. Ese artículo dice, el contrato de compraventa es un acuerdo bilateral o de más personas, más que dos, a partir de dos, de dar un bien donde se obligan, donde surgen derechos y obligaciones, donde unos dan un bien y los otros dan contraprestación en dinero, por ejemplo, ¿no? Y este contrato, por ejemplo, tiene acápites, el contrato de compraventa, si es un inmueble es o una vivienda, un apartamento, un inmueble comercial, lo que fuere, un inmueble. Característica del inmueble, algo establecido en un espacio determinado que no se puede mover. Inmueble, que no se mueve, que no tiene movimiento. Inmueble, ¿no? Puede ser un apartamento, puede ser un terreno, ¿no? Los terrenos tampoco se pueden mover, no te puedes agarrar el pedazo de terreno y me lo llevo para otro lugar, ¿no? Son inmuebles, no son muebles, muebles es que son móviles.
cada vez que tú haces un contrato, hay un acápite en el contrato de compraventa, si es un inmueble, tienes que registrarlo, depende del inmueble, ¿no? Tienes que registrarlo. Si no lo registras, no estás cumpliendo uno de los requisitos esenciales de la compraventa, sobre todo con los inmuebles, que es vivienda, establecimiento comercial, cualquier construcción establecida o terreno. Vamos. Entonces, vamos a ver esto. Tú tienes que cumplir, para todos los que hagamos esa acción, es una obligación cumplir esos requisitos, ¿se entiende? Pero, si no lo hacemos, si por ejemplo, Ignacio y yo hacemos ese contrato, Ignacio me vende un terreno que tiene en el Estado de México, hacemos el contrato y todo, y vemos, pero al final ni él me entrega el bien, ni yo le doy el dinero, ni nunca lo registramos. Bueno, hubo intención de voluntad, pero no se llevó a cabo. Luego, entonces eso no lleva a ninguna sanción. ¿Qué sanción va a llevar? Porque justamente ese acto jurídico no se ejecutó, se quedó inválido, pues. No es válido porque no tiene todos los requisitos establecidos que dice la ley, pero no lleva sanción ninguna. Ah, ¿cuándo podría llevar sanción? Porque Ignacio y yo le di el dinero y nunca me regresó el contrato y no lo registramos y nunca pudo tener acceso al terreno, por ejemplo. Ah, eso es otra cosa. Ahí sí hay una ilicitud y ahí yo sí puedo reclamar. ¿Sí se entiende? Porque yo le entregué un dinero. Pero incluso ahí te tienes que pelear porque también uno tiene que firmar los contratos y tiene que inscribirlo y ahí se hacen otras gestiones de propiedad y te tienen que dar acceso al terreno y si no te dan acceso ya están invadiendo tu propiedad porque ya tú hiciste todo el trámite. Son varios procesos. Lo que quiero es que entiendan es que sobre todo en temas de negocios, en temas de cuestiones de estas comerciales, mercantiles, etcétera, si tú no cumples los requisitos que dicen las normas jurídicas o la jurisprudencia, etcétera, establecidos en materia comercial, mercantil, que son muy laxas, ¿eh? Siempre hay muchas cosas establecidas, un poquito más rígidas, pero muchas son laxas, porque lo que se quiere es que el comercio fluya. Pero si no se cumple, luego entonces siempre y cuando no se cumplen esos requisitos formales y no se ejecutan ese tipo de actos jurídicos, pues el acto jurídico es inválido y punto, no vale. Inválido quiere decir que no vale. Y luego entonces ahí no hay sanción ninguna. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo y repito. 1, las normas jurídicas en su totalidad son obligatorias. Y no todo lo que implique que tú no hagas dentro de las normas jurídicas, por ejemplo, a ver, estoy volviendo al contrato de compraventa. Finalmente nosotros hicimos el contrato de compraventa, lo hicimos. E incluso me entregó el terreno y le entregué el dinero, pero nunca lo inscribimos en el registro de propiedad. Y después pasaron los años y al no inscribirlo, el terreno sigue a nombre de Ignacio, ¿no? Aunque yo tenga el acceso al terreno y yo nunca lo usé. No está siendo válido el contrato de compraventa. No se está haciendo válido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque estás incumpliendo un requisito del contrato de compraventa que está en la norma, no implica una sanción, pero sí te estás afectando tú si no hicieron el registro, por ejemplo. No quiero poner otros ejemplos, voy a quitar a Ignacio porque no me gusta poner ejemplos de usted. Esa persona B, por ejemplo, fallece, ¿no? Fallece y nunca hicimos el registro y el contrato se firmó, fallece y entonces hay que hacer el registro, pero entonces implica que la persona también tenga que estar presente o alguien derivado de él. Entonces se empiezan a complicar las cosas. Vamos a poner ejemplos, pero bueno, en esencia el punto es, todas las normas jurídicas son obligatorias, si hay normas jurídicas que tú incumples que no llevan sanción. Y el mejor ejemplo es cuando tú realizas actos, sobre todo comerciales, mercantiles, que no cumples las normas jurídicas, pero no llevan sanciones. Esa es la mayoría, hay muchos ejemplos de ese tipo. E incluso pasa mucho, no saben cuánto pasa no solo con objetos inmuebles, con objetos muebles. La gente, por ejemplo, se traspasa autos y nunca hace registro después de la propiedad del auto. Regularmente la cotidianidad es mucho menos jurídica de lo que pensamos.
a la hora de hacer comercio y regularmente lo que te piden es, oye, sí hazlo como debe estar establecido, estás incumpliendo normas jurídicas, hazlo porque te proteges. Y realmente la gente no lo hace y cuando le brinca es cuando le surge un problema. No sé si me entienden. Por ejemplo, que tú compres un auto a otra persona usado y la persona te da la factura, pero no la endosa a tu nombre. Y la factura siempre queda a nombre de la otra persona. O la endosó, pero tú nunca hiciste el trámite, ¿no? Y de pronto te llevan el auto, no solo te lo roban, o tiene que ir al corralón. ¿Y quién va a ir al corralón si te llevaron el auto? Tiene que ir el propietario. Es un problemón, aunque ustedes no lo crean. Y eso ocurre todo el tiempo. Sobre todo en esta compraventa de autos y sobre todo de cuestiones muebles, ¿no? Sobre todo autos, que son de objetos de tantas sanciones administrativas. Por eso, ¿y qué pasó? Que tú nunca pusiste la propiedad, el auto a tu nombre. Debías haber hecho eso. Incumpliste una norma, pero no lleva sanción, lo que es molesto porque entonces vas a tener que ir a buscar a la persona dueña del auto para que te ayude a sacar el auto del corralón. ¿Sí han visto ese ejemplo? Ese ejemplo pasa mucho. A ver, Ignacio, que le compres a Juan un auto y que Juan te da la factura, hasta te la endosa, pero tú nunca haces el cambio de propietario. Entonces tú lo estacionas en un lugar donde no es estacionarlo y te lo llevan al corralón. ¿Sabes quién tiene que ir al corralón a buscarlo? Juan. No puedes ir tú. Tiene que ir el dueño del auto. ¿Por qué? Porque tú no hiciste el trámite legal que tenías que hacer. Incumpliste una norma, pero bueno, lo que te va a ocasionar es una molestia. Y una molestia a Juan. Ahora, ¿qué hace la gente? Ah, bueno, oye, mira, pero sí tengo la factura, me la endosaron, pero nunca la cambié, mira, 200 pesos. Cometer ahí mordidas, ilegalidades. Para salir de ese tema. Pero sí pasa y pasa mucho. Pasa mucho digo autos porque es típico en materia de bienes muebles que haya mucha transacción entre personas para traspasarse el bien mueble, ¿no? Bien mueble móvil que se mueve, un auto, un coche, un camión, lo que fuera, ¿no? A ver, ¿quién más quería comentar algo? Ya bajaron la mano. Ah, bueno, vale. Entonces, en esencia, 1, la sanción jurídica es la pena establecida en las normas jurídicas, siempre establecida en las normas jurídicas. La coacción es el ejercicio de violencia física y la obligación implica que todas las normas son obligatorias. Luego, entonces, si la sanción siempre tiene que estar establecida, hay normas jurídicas que aunque son obligatorias no llevan sanciones. ¿Está bien? Y acabo de poner algunos ejemplos, ¿no? No llevan sanciones en sí. Luego, entonces, si no llevan sanciones, eso no quiere decir que uno no las puede incumplir. Nosotros como personas físicas o el Estado o cualquier entidad empresarial. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gama de normas jurídicas es inmensa, es muchísima, son muchísimas. Ahorita vamos a ver sobre eso. Vale. Entonces, siempre las sanciones tienen que estar previstas en las normas, ¿no? Ahora, esto que acabamos de decir, esto último que acabamos de decir, de que todas las normas jurídicas son obligatorias, pero que el incumplimiento de alguna norma jurídica, es decir, la ilicitud de una norma jurídica no siempre implica una sanción, pero las sanciones siempre implican un ilícito, es el principio que tienen que entender. Toda sanción lleva en sí un ilícito previsto en las normas jurídicas, ya sea un delito, por ejemplo, una prohibición de delito o una prohibición de hacer algo desde el punto de vista administrativo o una prohibición de comportarte de una manera en el área civil, ¿no? Toda sanción lleva un ilícito. Ahora, todo ilícito no lleva una sanción. ¿Se entiende? Todo ilícito quiere decir que nosotros podemos incumplir normas jurídicas que no llevan sanciones. ¿Está bien? Y les puse ejemplos más bien en cuestiones mercantiles, comerciales. O sencillamente, a ver, ¿qué otra? A ver si se me ocurre. Porque una cosa es que no te agarren cometiendo un delito, una sanción administrativa, otra cosa es que no lleven sanción, de ninguna manera. No, se me ocurren mucho de contratos, las de mercantil y comercial solamente.
Bueno, y recuerden que hay actos ilícitos, antijurídicos o delitos. Y los actos ilícitos es que tú incumples una norma. El delito ya sí tiene que ver con los previstos en materia penal, ¿no? Los ilícitos antijurídicos que incumples una norma específica. Bueno, toda sanción presupone un ilícito, pero no todo ilícito presupone necesariamente una sanción. Y los ejemplos que pone el autor son esos. Que los hechos ilícitos en el Código Civil Federal están establecidos, en el Código Civil de la Federación Mexicana, están establecidos como aquellos que resultan contrarios a las leyes de orden público y a las buenas costumbres. Ese concepto de buenas costumbres es un saco en el cual, por ejemplo, hay un artículo en Ciudadanía, en la Constitución, que es que uno debe ser honorable, también ser honesto, como deber ciudadano. Miren, ese es un buen ejemplo. El deber ciudadano, que además de pagar impuestos, de defender a la patria, está en los artículos 30 y tantos de la Constitución. Los deberes ciudadanos: ser honrado, primero votar y pagar impuestos. Tienen que ver, los deberes ciudadanos son políticos, de participación, etcétera, y además los económicos de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero tiene la Constitución nuestra tiene un tercer punto que serían las buenas costumbres, ser honrado, etcétera, etcétera. Si tú no eres honrado o honrada o honesto, como esta cosa de las buenas costumbres dentro del derecho, que es algo que no se va a penar lógicamente, pues nada, que nadie te va a poner una sanción por eso. ¿Ok? A no ser, porque es una categoría bastante moral, bastante abierta, que tú dices, bueno, entonces de ahí que viene. Y regularmente eso se va a medir si cometes un delito, si cometes una infracción, etc. Entonces, bueno, se los digo, el Código Civil Federal lo establece que un hecho ilícito es aquel que resulta contrario a las leyes de orden público o las buenas costumbres. Y no todos los hechos que van en contra de la ley son ilícitos, sino solo los que infringen normas de orden público y de buenas costumbres. Bueno, esto es importante, porque fíjense, aquí yo estaba poniendo el ejemplo, fíjense, estaba poniendo ahorita el ejemplo del contrato de compraventa, pero ese más bien es un acto jurídico inválido, que nunca se ejecutó, el de Ignacio y yo, que nunca lo ejecutamos bien, Ignacio, por tanto es inválido el acto jurídico. Pero otra cosa es que yo te he entregado el dinero, Ignacio no me dio acceso al bien, ese sí es un ilícito. ¿Sí ven la distinción? Una cosa es que Ignacio y yo nos pusimos de acuerdo para hacer un contrato de compraventa y al final no lo formalizamos. Y al no formalizarlo, el acto jurídico es inválido. Otra cosa es que sí, formalizarlo es que hagas el documento, que lo registres y que hagas la entrega del bien y la entrega del dinero, ¿no? Das el bien y entregas el dinero. Ahora, supón que sí se haya hecho una parte del acto jurídico y que una de las partes incumplió su trato. Eso es un ilícito, es diferente, ¿no? Una cosa es no formalizar el acto y al final no llevarlo a cabo, es un acto inválido. Otra cosa es que una de las partes sí lo hizo y la otra no lo respetó, entonces el acto es ilícito. Hay un ilícito de por medio. La ilicitud tiene que ver con cuando tú estás, bueno, como dice, cuando tú infringes las normas de orden público, al final es lo que está en las normas jurídicas, y las buenas costumbres. Las buenas costumbres es muy general. Es textura abierta, como dice el autor, que es algo que lo menciona también al inicio del texto, cuando lo vimos con respecto al lenguaje del derecho. Hay conceptos en el derecho estatal que son de textura abierta, son muy amplios. Entonces, a ver, vuelvo atrás. Los hechos ilícitos es cuando incumplimos normas de orden público y buenas costumbres. Y los hechos y los actos que hacemos entre 2 o 3 personas que nunca se formalizan o no llegan a su fin, siempre y cuando no haya por medio dolo, engaño, ninguna ilicitud, son actos inválidos. Para que entiendan bien el tema, porque creo que cuando lo dije ahorita, los uní los dos y son diferentes.
No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Entienden la coacción? ¿Entienden la sanción? Ahora, ¿entienden la obligación general de las normas jurídicas? Quiero que entiendan la parte de licitud e ilicitud. ¿Cuáles son los hechos ilícitos? Los que van contra el orden público y las buenas costumbres. Y de ahí se derivan que en un momento determinado, sobre todo, a ver, un hecho ilícito, un delito, un hecho ilícito, que vayas contra el orden público, que te lleves el alto en un momento determinado, que choques un auto, bueno, ya eso en sí es un delito, que no pagues impuestos, que como empresario, por ejemplo, como persona natural, física, que, por ejemplo, que tú vivas en una localidad para que vean que también tiene que ver con la cosa de la convivencia y tires la basura en la puerta de tu casa, en la calle, en el espacio común, por ejemplo. Todos esos son ilícitos, pueden ser penales, administrativos, civil, que no pagues las pensiones de tus hijos, que no los mantengas, que no les des alimento, que no les des educación, no les proveas educación, cobijo, vestido, es una obligación que tienen los padres. ¿Qué más? Que vayas contra el derecho humano de otra persona, todos esos son ilícitos. Ahora, son diferentes tipos de ilícitos. Hay delitos, hay sanciones administrativas, hay reparaciones de daño por indemnización que son del ámbito civil, o incluso, por ejemplo, si tú hieres a una persona, se convierte en un delito aunque vayas contra un derecho humano de la integridad física de una persona. Tienen que siempre pensar el derecho con lógica, siempre tiene lógica el derecho, una estructura lógica. Por ejemplo, pero si tú lo que haces es discriminar a alguien, Ignacio me discrimina a mí por ser extranjera, hay muchos supuestos de discriminación, yo voy a poner un ejemplo, Ignacio, te veo aquí tu carita, por eso te pongo ejemplo. Ese acto de discriminación llevó a una indemnización como reparación del daño, pero incluso puede ser moral, que él me pida disculpas y ya, ¿no? Porque a lo mejor es un hecho leve, qué sé yo. ¿Sí se entiende? Pero sí tiene una responsabilidad, pero solamente puede ser de este tipo. ¿Está bien? Por ejemplo, el Estado, cuando viola los derechos humanos, ¿cómo hace las reparaciones? De muchos tipos. Primero tiene todo el ámbito moral, público, de que se diga que hay una sanción, que le pida disculpas a las víctimas. Segundo, tiene reparaciones económicas, de indemnización, y le dan cantidad de recursos, en este caso sobre todo dinero a las víctimas o a los descendientes de las víctimas, si es desaparición forzada, por ejemplo, o muerte, ¿no? Son de dos tipos, como las morales, de interés público, etcétera, etcétera, también, y también las de ejercer ejercicios de restitución y de no repetición. Restituir las condiciones al inicio, pero por ejemplo, en una desaparición forzada no hay restitución. Hay restitución moral, pero no puedes a no ser que se encuentre el cuerpo de los desaparecidos, que sería lo ideal. Si es muerte, pues lo único que puedes hacer es una restitución moral. Y la no repetición es que el Estado tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, la otra parte es la económica. Entonces, todo eso es producto de ilícitos. ¿Está bien? Ahora, muchos llevan sanciones y están previstas en las normas jurídicas, pero también hay ilícitos que no llevan sanciones, no siempre llevan sanciones. Y el ejemplo clásico del autor, que no pone ejemplos, sí puso ejemplos, no sé si ustedes ubicaron el ejemplo. No, dice que va contra el orden público y las buenas costumbres, y que las buenas costumbres están definidas por el momento histórico que se aplique. Pues sí, pero también el artículo 30 y tantos de la Constitución, que habla de que las personas debemos ser honradas, es un tema de buenas costumbres y está establecido, pero no lleva ninguna sanción eso. Por ejemplo, para que vean otro ejemplo de sanción, que yo lo conozco porque yo tengo doble nacionalidad, ¿no? La cubana y la mexicana. Una por naturalización, otra por nacimiento. Yo tengo la responsabilidad
de no usar ni de tentar mi nacionalidad cubana en México. Estoy hablando jurídicamente hablando, ¿no? Ustedes saben que soy cubana y punto, no pasa nada. Estoy hablando jurídicamente, es decir, que tú no puedes ir, por ejemplo, no debes hacer trámites yo no debería hacer ningún trámite oficial con mi pasaporte cubano, oficial en México, nada, sino con mi pasaporte mexicano, mi credencial de elector. Sí, y incluso eso puede ser una causa de pérdida de la nacionalidad mexicana. Fíjense hasta dónde sí tiene una sanción, ¿eh? Sí tiene una sanción, sí tiene una sanción ese. Claro. E iba a ponerlo como ejemplo de que no tenía sanción porque realmente no se ejecuta nunca. Nunca se ejecuta. Lo que funciona más bien es que por ejemplo, cuando yo voy a salir de México, me piden en el aeropuerto, voy hacia Cuba, me pide mi pasaporte, si yo entrego mi pasaporte mexicano, que es lo que yo debo entregar porque estoy en territorio mexicano, me dicen, ¿y usted y su FMT? No, me dice, ¿y cómo usted va a entrar a Cuba? Ah, con mi pasaporte cubano, ¿no? La verdad no me dicen eso porque se dan cuenta que yo soy cubana, infieren que yo tengo pasaporte cubano, pero te lo piden, en la línea aérea te lo piden, te piden los dos pasaportes. Y si yo solamente muestro mi pasaporte cubano, me dicen, ¿y su FMT? Ah, no, yo tengo pasaporte mexicano. Entonces te lo piden en la aerolínea, siempre te piden los pasaportes. Igual saliendo de Cuba, también es el mismo ejercicio. La ciudadanía cubana es fáctica, se llama de hecho, que es que tú la ejerces, dentro de Cuba eres cubana, fuera de Cuba eres lo que tú entiendas. Igual en México, dentro de México eres mexicana, fuera de México se supone que debes ser mexicana, pero no aplica ninguna sanción nunca. Entonces lo que les quiero decir con esto es que fácticamente lo que está establecido no lo hacen. Entonces tú lo que no puedes es detentarte con la doble nacionalidad dentro de los territorios. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, es un ejemplo que sí tiene sanción, por eso no me salió ese ejemplo tampoco. Porque sí tiene sanción, aunque no lo aplica. Pero en el caso cubano sí se reconoce la ciudadanía fáctica, se llama. Fáctica es que si estás dentro de Cuba eres cubano, saliendo de Cuba eres lo que tú quieras, en la otra nacionalidad. Bueno, vamos a seguir rápidamente. 5:15. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, vamos a las normas, supuestos, hechos jurídicos y consecuencias normativas. Bueno, ya habíamos dicho que las normas jurídicas del Estado son prescriptivas, son prescripciones y las prescripciones implican que emanan de una autoridad normativa, en el caso del Estado mexicano, del legislativo o del ejecutivo. Ya vimos cómo surgen todas las normas jurídicas, no solamente el legislativo, el ejecutivo, incluso la jurisprudencia, todo lo que vimos, por ejemplo, de una asamblea indígena, de su asamblea, que están destinadas a un sujeto normativo, en una asamblea indígena, a los componentes, a las personas de la asamblea, al cuerpo de la comunidad. Para nosotros como ciudadanos mexicanos o personas en el territorio mexicano está dirigida a todos nosotros el derecho estatal mexicano, que deben ser promulgadas para hacerlas el conocimiento de sus destinatarios, tienen que ser públicas, no puede haber normas que no sean públicas. Si no son públicas es un problema, ¿cómo sabemos qué es lo que nos rige? Y que regularmente gozan de una sanción o amenaza de castigo para dotarlas de efectividad, que tienen coacción, el uso de la fuerza y sanción. Se puede usar la fuerza y además hay sanción. Ya sabemos que todas las normas no llevan en sí sanción, son obligatorias, pero además pueden llevar en sí sanción o amenaza de castigo para dotarlas de efectividad. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para entender que las normas jurídicas son prescriptivas. Ahora, ¿qué es lo que me interesa más a mí de este punto, de estas normas? Lo que más me interesa ya no me interesa volver a tratar este tema de las costumbres, las normas morales, todo eso lo vimos dentro de la primera parte del curso, sino lo que me interesa es evidentemente que sepan que hay, todo este punto de costumbres, normas morales, no. Me interesa que entiendan las normas jurídicas como tal. Y aquí es a partir del punto de qué cosa es un supuesto jurídico
No. ¿Y el supuesto normativo jurídico, el enunciado establecido en toda norma jurídica, cuál es? ¿Cuál es? A ver, el enunciado no es otra cosa que un contenido normativo, es decir, aquellos datos jurídicos predeterminados que la norma informa, indica, prescribe o modela. Estos datos son, como su nombre lo indica, las suposiciones jurídicas que hace la norma y que pueden o no darse en la realidad, como comprar, vender, privar de la vida a alguien, engañar. Por lo tanto, el supuesto normativo puede consistir en uno o varios hechos. ¿Qué es lo que me interesa que entiendan? Una norma jurídica tiene supuestos normativos y esos supuestos normativos implican hechos que pueden suceder o no, ¿no? Y que implican consecuencias jurídicas. Por ejemplo, ¿por qué son supuestos? Porque pueden suceder o no. Que tú prives de la vida a alguien puede suceder o no. No es que están privando de la vida a todo el mundo todo el tiempo, no. Que esos supuestos de hecho están allí previstos. Que el Estado le viole los derechos humanos a una comunidad, a un grupo de personas, es un supuesto de hecho, no quiere decir que lo está haciendo todo el tiempo. Por eso se llama supuesto normativo. Son los hechos, las suposiciones jurídicas, los hechos en los cuales se pueden dar en la realidad o no, pero que están incrustados en las normas, están implícitos en las normas. Y esto es muy importante porque ahí es donde uno empieza a darse cuenta, esos supuestos jurídicos que son, es lo que también se ha llamado como hipótesis jurídicas. La hipótesis es un supuesto de hecho. Entonces, las normas en sí, por ejemplo, comprar, incluso no tiene que ser un ilícito, puede ser un acto de comercio, comprar, vender, donar, prestar algo, préstamo, hacer un fideicomiso, ¿no? Todas esas acciones son supuestos jurídicos, privar de la vida a alguien, agredir físicamente a alguien, no darle alimento a los hijos o no darle educación, engañar, el dolo, la culpa, son diferentes supuestos, incluso ilícitos civiles, que ya los verán en derecho civil, que tienen que ver con los actos jurídicos civiles. Entonces, el supuesto normativo puede consistir en uno o varios hechos, actos o situaciones jurídicas contenidos en las normas de cuya realización depende que se desencadenen consecuencias jurídicas. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Estamos hablando de una estructura de las normas. No me interesan las normas morales, las jurídicas, esas del Estado siempre tienen una estructura y dentro tiene supuestos jurídicos. ¿Se entiende? ¿Qué cosa es el supuesto jurídico? El supuesto normativo o jurídico. ¿No? Apartado 89, para que lo tengan claro. Ahora, el hecho jurídico en sí, ¿qué cosa es? Es diferente. Y es la condición de aplicación de la norma. Es la condición de aplicación de la norma. Estamos hablando de otro elemento. En este último acápite, lo que son las normas, que son prescriptivas, las que nos interesan, son diferentes tipos de normas, pero ya no vamos a verlas todas porque ya las vimos en la primera parte del curso, las morales, la costumbre, etc. Las normas jurídicas son las que nos interesan, son las prescriptivas, tienen un supuesto normativo, un hecho jurídico y tienen consecuencias normativas. Esas tres partes de la norma, ¿qué son? El supuesto jurídico es la cantidad de hechos que prevén las normas en un momento determinado que pueden suceder o no. Y que lo pueden ver perfectamente en el apartado, como les estaba comentando, ya se me fue acá, el apartado 89, el parágrafo 89, donde dice que el supuesto normativo es el enunciado establecido en toda norma jurídica. Puede consistir en uno o varios hechos, actos o situaciones jurídicas contenidos en la norma de cuya realización depende que se desencadenen consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los supuestos de hecho? El que mate a otro, privar de la libertad, de la vida a alguien, el que secuestre a otro o el que prive de su libertad a alguien, el que contamine, una situación, un supuesto también es contaminación, puede ser no contaminar, sino acciones que impliquen que se contamine el aire o las aguas,
si no paga y si no se paga impuestos, son supuestos jurídicos. No se está diciendo el supuesto porque no está ocurriendo, sino que puede ocurrir. Y si ocurre, viene el otro punto. El hecho jurídico es el segundo punto. Es la condición de aplicación de la norma. Esto es la realización de un acontecimiento, de un acto o el surgimiento de una situación jurídica determinada que es requisito necesario para que la norma surta sus efectos. Tan sencillo como una persona comete un homicidio, mata a otra persona, o una empresa contamina un río. El hecho jurídico ya es cuando el hecho ocurre en sí. Ese supuesto de hecho ocurre en un segundo momento. Si ocurre, ¿qué lleva consigo? Lo que va a pasar es que el hecho jurídico en sí, porque no todos los hechos del mundo son jurídicos. Si tú te levantas por la mañana, vas al baño, te lavas los dientes, desayunas, no estamos hablando de hechos jurídicos en ese sentido. Estamos hablando de todos los que implican que se violen normas jurídicas, ¿no? Que no se paguen impuestos, ¿no? O sencillamente que ocurra una elección, también es un supuesto jurídico. El que obtenga más votos en la elección, por ejemplo. El que obtenga más votos es un supuesto jurídico. Cuando la persona obtiene obtiene la mayoría de votos, pues entonces está ocurriendo un hecho jurídico. Esta persona va a ser el presidente, la presidenta o el cargo por el cual fue votado, ¿no? Supuesto es el que obtenga más votos. El hecho jurídico es que los obtenga. Supuesto jurídico, el que mate a otro. El hecho jurídico es que mataron a alguien, que una persona mató a alguien. Supuesto jurídico, el derecho a la vida. El hecho jurídico sería, por ejemplo, o el derecho a la intimidad. El hecho jurídico es los casos, por ejemplo, del ejército en Guerrero han violado mujeres en México. El caso del Campo Coronero, el caso de Inés Fernández contra el Estado mexicano. Son varios, ¿no? ¿Sí van entendiendo? ¿Van conmigo? Supuesto y hecho, ¿sí? ¿Sí? Sí, profesora. Y no siempre es un delito. Puede ser, por ejemplo, el tema político, ¿no? Temas políticos, puede ser el pagar impuestos, supuesto, el que no paga impuestos es una sanción. El que no paga impuestos, ¿no? Pues el hecho es que yo no pago. El supuesto es, si alguien no paga impuestos, puede haber una sanción. Y el hecho es, bueno, es que no pagué impuestos durante 10 años, o mi empresa no paga impuestos. Entonces, ese es el segundo momento de la norma jurídica. Vamos a decirle, son tres grandes rasgos en las normas jurídicas. El supuesto de hecho, el hecho jurídico y al final viene la consecuencia normativa. ¿Cuál sería la consecuencia? La sanción, la pena, ¿no? El supuesto es el que mate a otro en un delito. El hecho es que X mató a Y. La consecuencia, que es la tercera parte de la norma, es que tenga una sanción en materia penal por haber hecho ese hecho. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Voy al caso político. Sí. Supuesto jurídico, el que tenga la mayoría de votos para ser presidente. O sencillamente el que tenga mayoría de votos en la Cámara de Diputados para sacar una ley. Pero bueno, vamos a hacer el de voto electoral. El que tenga, el presidente es el que tenga la mayoría de votos. Ese es el supuesto jurídico. La mayoría de votos por elección directa, libre y secreta, cada 6 años, en tal fecha, ¿verdad? Hecho jurídico, ¿quién obtuvo la mayoría de votos? Consecuencia normativa, la consecuencia jurídica es que se le da la constancia electoral de que fue elegido presidente. ¿Ven? No siempre es delito, ni siempre es un ilícito. Puede ser un trayecto de supuesto, hecho y consecuencia, que sea político, que sea del Estado, en materia electoral, todos tienen esa consecuencia, ¿sí se entiende? Todos. Todos los supuestos jurídicos que se hacen en materia electoral, de cómo uno se elige, se dan los hechos, y una vez que se den los hechos jurídicos, pues las consecuencias es, eres electo o no eres electo, etcétera, etcétera, o electa, etcétera, ¿no? En materia de delito es muy fácil. El supuesto, de hecho, son el supuesto de hecho serían todas las prohibiciones de delitos, ¿no?
contra la vida, contra la dignidad, contra la economía, contra el patrimonio, todos los supuestos de hechos. Los hechos jurídicos serían todo lo que se viola en materia delictiva cuando se cometen esos hechos, y las consecuencias serían las sanciones. ¿Está bien? En materia administrativa, todos los supuestos jurídicos serían todo lo que está establecido en materia administrativa, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? Y que implica una multa si no lo haces. El hecho es que tú no lo pagues, la consecuencia sería la multa, que es una sanción. ¿Se entiende, compañeras, compañeros? Sí, profesora. Sí, sí se entiende, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. No es difícil, lo que quiero es que entiendan, esto es muy importante, la verdad está mucho más explicado ahí, el supuesto normativo, la consecuencia normativa, el hecho jurídico, está bastante bien explicado por el autor, es cortito, pero lo que ustedes entiendan que en casi todas nuestras normas jurídicas, hay normas jurídicas que son a lo mejor desiderativas, se le llama, es que ponen algo, las facultades del presidente de la República, las facultades de la Cámara de Diputados, las facultades, por ejemplo, o la estructura gubernamental, las estructuras estatales, está bien, no importa. Estamos hablando de más bien todo el funcionamiento de las otras normas para que realmente se regule la convivencia, que tiene todos esos ámbitos que hemos dicho de lo penal, lo civil, lo administrativo, y también, por ejemplo, puse todo el ámbito político porque es interesante, es importante, todo el ámbito electoral, también sea muy claro esto. Ahora, en materia de derechos humanos también, los derechos humanos también están previstos, los hechos, los supuestos de hechos son jurídicos, son todos los bienes que se protegen en materia de derechos humanos, la vida, etcétera, etcétera, que sean respetadas, protegidas, garantizadas, todos esos son los supuestos de hechos. Si no son respetadas, protegidas y garantizadas, ahí está el hecho jurídico y la sanción regularmente está en el Estado o en particulares. Cuando está en los particulares es por discriminación o porque el Estado se le puede hacer una triangulación con los estados, porque por ejemplo una empresa, pero regularmente lo que va a pasar si son las empresas es que cometen delitos en materia ambiental o en discriminación, cuestiones así, pero bueno, el Estado, y el Estado tiene la obligación de sancionar incluso a los que violen derechos humanos. Entonces, más o menos en todas las áreas del derecho, en todas las ramas del derecho, que se acuerden que vimos todas las ramas del derecho en su momento, ustedes van a ir leyendo las normas y algunas son desiderativas, por ejemplo, tienen capacidad jurídica de goce tales personas, tienen capacidad jurídica de ejercicio tales personas. Esos son como principios, determinaciones, pero en el fondo también hay supuestos jurídicos, y es que tengas 18 años, por ejemplo, que no tengas Alzheimer o que no estés declarado incapaz, por ejemplo, ¿no? Y el hecho jurídico entra cuando haces una acción, por ejemplo, un abuelo, una abuela que hace un testamento, el supuesto es que tienen que tener capacidad jurídica. Si no la tienen, el hecho jurídico es que le hicieron el testamento siendo incapaz. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que el testamento es inválido. Esa es la consecuencia normativa. Porque el abuelo o la abuela tenían Alzheimer, eran incapaces. Y así sucesivamente ustedes van a poder ir descubriendo esa estructura que es supuesto jurídico, hecho jurídico y consecuencia normativa. No es tan difícil, necesitan entenderlo con lógica, ¿vale? Y entenderlo a partir de los casos y entenderlo, pero esto es solo la probadita inicial para lo que viene, que es justamente lo que viene ahora, y espero ya con esto cierro la clase. Justamente lo que van a tener ustedes ahora es, en las clases que vienen, es justamente ya adentrarse a todas esas ramas del derecho y empezar a pensar todas esas ramas del derecho, sobre todo el derecho estatal, en dependencia, porque bueno, se supone que en este semestre viene antropología jurídica, van a ver sociología jurídica, hay materias que siguen tratando temas, después van a haber derechos indígenas en 10º semestre, las que tratemos en derechos humanos también vamos a tratar ese ámbito de las normas jurídicas en comunidades, etcétera, en otro ámbito, en un momento determinado, pero la carrera ahora se va a centrar en ese derecho estatal, ¿no? Constitucional, administrativo, fiscal, civil, personas, obligaciones, contratos, después mercantil, no sé, penal, los procesales, etcétera, ¿no? Entonces, y también todo el ámbito procesal.
laboral, agrario y todos los ámbitos profesionales. Entonces ahora ustedes ya tienen como los elementos, vayan pasando lista, todos los elementos generales para adentrarse a todo ese ámbito de lo que es el derecho con ya positivo y también cómo funciona ese derecho. ¿Está bien? Entonces yo creo que hasta aquí hemos terminado la clase. Si tienen alguna duda de la clase de hoy, me pueden decir. Podemos tomar unos minutitos más, no hay ningún problema, en la medida en que ustedes puedan. Y por un lado, si tienen alguna duda, y por otro, si quieren comentar algo, yo con estos temas doy por cerrado ya el curso. Hemos visto muchísimas cosas, toda la naturaleza histórica de los derechos, toda su naturaleza social, todas sus características, su distinción con la moral, la validez, la eficacia, su distinción con otros sistemas normativos, del derecho del sistema normativo estatal y otros sistemas normativos que también son jurídicos, como el de las comunidades indígenas, también con el sistema moral o religioso, su distinción. Y después hemos visto todo, cómo se crea el derecho, cómo se estructura ese derecho a partir de que todas esas fuentes que fuimos viendo del derecho internamente, fuimos viendo toda su estructura y después todos los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces no quiero abarcar más. Si quieren comentar algo, yo con mucho gusto, y puedo estar aquí un rato más, no tengo ningún problema. Y si tienen alguna duda de la clase de hoy o de cualquier cosa, adelante. Muchísimas gracias, les agradezco haber venido al curso y estar atentos y atentas, y participar, y estudiar, etc. Maestra, yo le quiero dar Adelante. las gracias, es un placer haber tomado clases con usted, con una persona tan, pues no sé decir esa grandeza que tiene usted, y que usted me haya dado clases, es un orgullo que usted haya sido mi maestra. Gracias, maestra. Por todo. Gracias a ti, Juan, por estar en casi todas las clases y por estar ahí activo pensando y diciendo, que eso es muy importante. A veces, muy equivocadamente en mis conceptos, pero No, aprendí mucho con usted, maestra. Gracias. Gracias, nadie, sinceramente, de corazón se lo digo. Y el saber quién es la licenciada Milay, es un orgullo para mí que me haya dado clase. yo les voy a decir una cosa, para mí es muy importante que ustedes participen y nadie, Juan, el que se equivoca es el que participa. Y eso es más importante que no participar. Y creo que muchos, la mitad del grupo participaba, unos por chat, otros en físico, en vivo. Yo le agradezco a los que en físico también ponían su cara, porque a veces un poco, ya nos acostumbramos un poquito a no verles tanto, pero bueno, ya pronto nos vamos a ver y vamos a seguir clases en físico, y será un gusto y un placer conocerles físicamente, ¿no? Y agradezco mucho que bien por el chat o bien en físico participaran tanto. Sí, Martín. Sí, maestra, lo mismo que mi compañero. Pues bueno, ya con usted ya nos conocemos, ya, pues hemos tomado clases con usted, entonces yo creo que de igual manera, pues no me queda más que agradecerle por toda la paciencia, porque ve que de repente también nosotros en el trabajo, en el transporte, donde sea que andemos, o en la casa, incluso muchas veces las participaciones no salen, pero muchas veces no. Entonces, esa paciencia que usted nos tuvo ahorita en este curso, en mi caso muy personal, le agradezco mucho, maestra. Cuídese mucho y pues, muchas gracias. Espero volver a verla en el siguiente curso. Que Sí, siempre lo ando siguiendo, ¿no? La verdad. Sí, Martín. Les voy a decir una cosa, no solo es paciencia, también es un tema de ¿cómo explicar? De que seamos empáticos con la situación que hay, con la situación que tenemos todos y todas, que nosotros estamos, a lo mejor los profesores, con un salario muy digno y tranquilos en casa, podemos dar las clases, pero ustedes están trabajando muchísimo. Nosotros también estamos trabajando y hemos trabajado muchísimo estos 2 años, ha sido tremendo, brutal, pero para mí, me parece de una dignidad tremenda que ustedes estén trabajando, que estén en su espacio, que traten de venir a clase, y me parece un esfuerzo también grandioso de ustedes. Entonces, por eso también es empatía, porque es que
es que es impresionante que sigan aquí y hayan tenido tanto tesón en continuar, incluso con lo que hemos pasado en pandemia, ¿no? Este semestre no hemos hablado mucho de este tema porque ya bajó mucho la pandemia, pero en otros semestres sí hacíamos un diálogo un poquito más afectivo, y no por ser otro semestre, no he querido no ser afectivo este semestre, pero hay quienes han perdido familiares, amistades, y es duro, ¿no? Ha sido duro. Pero yo, la verdad, mi aprecio, también mi reconocimiento a que se hayan mantenido en la clase todo lo posible, ¿no? Porque entiendo las situaciones en las que muchos están, que están trabajando, que están a la vez exactamente en el transporte, para arriba, para abajo, tratando de participar en la clase, con pocos recursos, con la computadora así, la tableta que no sé qué. Y eso hay que entenderlo, y a mí el interés es que aprendan, que esos conocimientos se los lleven, que les sirvan de base, porque ustedes no son abogados ahora nada, apenas están empezando, y cuando estén en 10º semestre van a ser un poquito abogados y abogadas, ¿no? Entonces lo importante es que se lleven también toda esa ética con ustedes, todo ese sentido de aprender, de saber los elementos básicos del derecho y saber sobre todo, y eso es muy importante, que en las manos de ustedes va a estar por lo menos desde lo máximo que es la libertad de las personas hasta muchos procesos económicos, hasta políticos, sociales importantes. Entonces, tratar de aprender lo más posible y después hacerlo lo mejor posible en su carrera. Entonces, también ese es el compromiso que tenemos, de enseñarles en función, no es que vayan a salir abogados, ni ahora ni en 10º, se los digo, y abogadas, van a hacerlo después en la práctica, pero que llevarse lo básico en conocimientos por un lado, y lo otro en tratar de resolver los problemas jurídicos, que esa es la otra lógica que tienen que llevarse, y lo más importante, ser éticos, ¿no? Honestos en el ejercicio del derecho, que es muy importante esto, porque ustedes los juristas tienen una responsabilidad muy grande en la sociedad. Entonces lo relevante era eso. Y entonces la transmisión de la clase, Juan, también es eso, es no solo darles conocimientos, esa empatía, esos diálogos, ese entender por lo que estamos pasando todos, también tiene que ver con un tema ético, ¿no? No solo un tema de mi forma de ser, ni de mi personalidad, sino también de ética ante la vida y de ética también jurídica. Si ustedes como juristas no comprenden a los y las otras personas a los que vienen y les van a pedir ayuda como juristas, si no se ponen también en sus zapatos, es muy complicado defender bien a las personas, ¿no? No son clientes, son personas. Eso es algo que me interesa mucho transmitirles también, ¿no? Bueno, yo hasta ahí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado acá en la clase. Hoy vinieron como 22, en la mayoría han estado como un poco más de 30. Me encanta que incluso hasta 40, no sé cuántos hicieron el primer examen, van a salir bien si han venido a las clases, si leen. Y los que no hayan podido venir, escuchen las clases, mírenlas, más que mirarlas, escucharlas, y adelantan sus exámenes, no tengan temor con la evaluación ni mucho menos. Yo creo que van a salir bastante bien, así que estamos en contacto por correo, ¿vale? Cualquier cosa, sin problema, cualquier duda, me piden asesoría, y yo enseguida ponemos una fecha y nos sentamos para verlo. Y saben que, bueno, el examen esta semana lo abro. Yo les aviso, les mando un correíto cuando esté abierto, ¿vale? Y va a estar hasta el día de la certificación. Si alguien tiene algún problema o algo, me escribe, por favor, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Listo? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero verlos y verlas en físico el próximo semestre. ¿Vale? Por allá por COUTEP. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias a todos y todas. Ya el Gracias, miércoles, profesora. para el próxima semana, poco, ¿verdad? El miércoles el miércoles tengo unos eventos, no voy a poder conectarme, ¿vale? Ya, estamos ya al examen directo. Perfecto. Vale. Muchas gracias, profesora, por todo. Vale, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Hasta luego.